Soy la profesora Verónica López. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el tema el inventario. El inventario en contabilidad es un tema muy importante, ya que acá vamos a detallar todos los bienes, los derechos, las obligaciones que tenga una empresa. Y cuando una empresa quiere tomar una decisión de en dónde invertir o en dónde no, o qué es lo que ella debe invertir, viene a estudiar o a analizar estas partes del inventario que le van a decir cómo tomar esas buenas decisiones a aquellos gerentes de la empresa. El libro de inventario, vamos a ver que existen varias definiciones de él. Sin embargo, pues todas llegan al mismo punto, ¿verdad? Dice que es el recuento detallado y valorado del patrimonio del comerciante. Y como les decía, acá es donde el comerciante va a ver si su deuda asciende muy alto o sus bienes son más altos o si cuenta con efectivo dentro de una cuenta bancaria o dentro de la empresa para poder realizar inversiones. Por eso es que dice, es el recuento detallado del patrimonio, de lo que se tiene. Y también podemos decir que es un documento o libro donde se registra de forma ordenada, clasificada todos los bienes, valores, derechos y obligaciones de la empresa. Es uno de los libros principales en contabilidad y efectivamente las NIC y las NIF nos indican que en este libro debemos de clasificar y ordenar las cuentas contables según estos reglamentos. Entonces, podemos decir también que el inventario se divide en tres partes: activo, pasivo, patrimonio neto. El patrimonio neto, pues también llamado capital real o bien capital neto. ¿Por qué? Porque el capital va a ser la diferencia que vamos a tener dentro de todos los activos y los pasivos dentro de la empresa. Dice que, bueno, las partes del inventario, ¿verdad? Activo, pasivo y capital neto. El activo son todos los bienes, valores, derechos de la empresa. El pasivo son todas las obligaciones y compromisos que debe de cumplir una empresa. El capital neto es la diferencia entre la suma del activo menos la suma del pasivo. Este también se le conoce con el nombre de patrimonio real. ¿Qué sucede cuando usted realiza la suma de todo el activo y todo el pasivo y hace la resta? No es más que hacer el recuento de cuántas son las deudas que usted tiene y cuánto realmente es su activo. Por ejemplo, usted compra un vehículo, de este vehículo le vale 50,000 quetzales. Usted ha pagado únicamente 20,000 quetzales y tiene aún una deuda de 30,000. ¿Qué viene a suceder? Su patrimonio, su activo, no es de 50,000 quetzales, es de 20,000, porque es lo único que usted ha pagado. Los 30,000 quetzales son parte de sus obligaciones. Esto es lo que nos da a conocer o nos ayuda a interpretar lo que es el libro de inventario. Clasificación de los inventarios. Se nos dice que los inventarios se pueden clasificar de distintas maneras por su época de formación o por su extensión. Cada una de estas se va a subdividir en otras. Por su época de formación, veámoslas, pueden ser iniciales. Son aquellos inventarios con que inician sus labores una empresa o un negocio, ¿verdad? Es aquellos activos que se tienen ya sea cuando se inicie a trabajar este negocio o cuando iniciamos después de haber hecho un cierre contable. Los inventarios periódicos son aquellos que se practican a cada cierto tiempo dentro del ejercicio contable. Estos pueden ser mensuales, trimestrales o semestrales. Realmente, pues estos inventarios se van a realizar de acuerdo a las políticas de la empresa. Puede hacer que una empresa diga, bueno, aquí se hacen cierres mensuales, entonces ya vamos a saber que a cada 30 días la empresa va a realizar un cierre. O nos dicen un cierre trimestral. Quiere decir que cada 3 meses la empresa va a poder realizar su cierre o va a hacer su cierre. O si nos dicen semestrales, ya se sabe que cada 6 meses esta empresa va a estar en cierre. Y
Tenemos los inventarios finales, son finales cuando se liquida un negocio o bien cuando la empresa realiza su cierre contable. El cierre contable es más común hacerlo anual, pero como les decía, según las políticas de la empresa, pues puede realizarse en distintos periodos de tiempo. Todo es válido. ¿Por qué? Porque la empresa va a realizar sus cierres contables de acuerdo a las necesidades que tenga dentro de la empresa. Puede ser que esta empresa necesite saber un ejemplo, un supermercado, qué producto es el que se está vendiendo más, cuál es el producto que se nos está quedando más tiempo dentro de la tienda. Entonces, un inventario es quien le va a decir, bueno, la leche chocolatada, por ejemplo, de hace un mes sigue estando el mismo inventario que ahorita, digamos que la tienda lo hace cada mes, asumiendo, ¿verdad? No, todo va a ser dependiendo de la política de la empresa. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya no van a comprar más de esta leche chocolatada porque existe todavía en existencia. Entonces, esto es parte de, como les digo, los análisis que nos deja realizar un inventario. Por su extensión, pueden ser totales, parciales o subparciales. Van a ser totales cuando hacemos el recuento de todo el activo, todo el pasivo y el patrimonio neto o capital. Van a ser parciales solamente cuando tomemos a hacer el inventario de todo lo que es activo y van a ser subparciales cuando ya realicemos la integración de algunas de las cuentas. Un ejemplo, la integración de clientes, la integración de proveedores. Cada una de estas integraciones le vamos a llamar inventarios subparciales. La forma de practicar los inventarios. Existen distintas formas de practicar los inventarios, son contables y extracontables. Contables va a ser cuando vamos a ver dentro de la empresa todos los documentos legales que debe de llevar cada una de las transacciones económicas. Y extracontables van a ser cuando llegamos a inventariar físicamente cuánto es el producto o cuántas son las cosas que nosotros vemos para anotarlas en el inventario. Las cuentas que integran el inventario. Hemos venido observando en clases anteriores que las cuentas contables se dividen en grandes grupos, ¿verdad? El activo, pasivo, pérdida y ganancia. En el inventario en sí vamos a trabajar solamente sobre las cuentas de activo. El activo, van a ver ustedes que se divide en corriente y no corriente. Yo les digo, en contabilidad no debemos de memorizar algunas cuentas o algunos nombres de cuentas, sino que en contabilidad lo ideal es analizar qué es lo que usted está haciendo. Y por ejemplo, si usted va a hacer un inventario y no sabe dónde está su cuenta, entonces yo le digo, el activo se divide en activo corriente y activo no corriente. El activo corriente es aquel que está dentro de la empresa de 0 a 12 meses. El no corriente es aquel que va a estar dentro de la empresa más de 12 meses. Y estos activos a su vez se van a subdividir. En el activo corriente vamos a dividir entre activo corriente disponible, exigible y realizable. El activo corriente disponible es aquel con que dispone la empresa. Es todo aquel dinero que tiene la empresa para realizar nuevas inversiones. El exigible es todo aquel que la empresa posee y que puede exigir, donde posee un derecho, es decir, todas las cuentas por cobrar o las cuentas pagadas por anticipado. Cuando yo les digo a ustedes puede exigir un derecho, les pongo un ejemplo. Usted alquila su casa y en este mes de julio usted decide, yo voy a pagar hasta el mes de diciembre. Entonces usted paga hasta el mes de diciembre. El dueño de la casa no lo puede sacar antes de que llegue diciembre. ¿Por qué? Porque usted le exige, bueno, yo le pagué hasta el mes de diciembre, entonces yo puedo estar aquí viviendo hasta el mes de diciembre. Esto le llamamos exigible. Y esta cuenta que vamos a utilizar al pagar por adelantado un alquiler es pagar alquileres pagados por anticipado. Y como les decía, todas las cuentas que digan por cobrar y incluimos acá clientes, que no lleva la palabra por cobrar, pero clientes son todas aquellas personas que nos deben por compra de mercadería. Entonces nosotros podemos exigirles el pago
porque ellos anteriormente compraron mercadería en la empresa. Y el realizable, que no es más que acá vamos a anotar todas aquellas cuentas que podemos contar, que tenemos un inventario, que sabemos que se va terminando, que tenemos que comprar más o que tenemos disponibilidad dentro de nuestras instalaciones. Entonces, realizable es todo aquello que se puede contar. Activo no corriente. Fíjense que el activo corriente yo acá lo divido en tangible e intangible. El tangible es todo aquello que usted toca, que usted cuenta, que usted sabe que está ahí. El intangible es un activo que existe, pero que no se puede tocar. ¿Cuáles cuentas vamos a anotar dentro del activo tangible? Mobiliario de equipo, equipo de computación, edificios, todo aquel activo que se pueda tocar y se pueda contar. En el activo intangible vamos a anotar lo que son los gastos de organización, gastos de instalación, gastos de constitución, marcas y patentes, derechos de llaves, valores mobiliarios a largo plazo, inversiones en valores a largo plazo, entre otras cuentas, ¿verdad? Acá solo vamos a dar el ejemplo. Ahora, los gastos de organización, veámoslos de esta manera. Estos gastos son los que realiza la empresa cuando va a iniciar labores. Cuando se inician labores, por ejemplo, se van a dar cuenta ustedes, se pagan libros de contabilidad, se paga autorización de libros, se paga habilitación de libros, se pagan timbres para lo que es la escritura de constitución. Entonces, ¿qué sucede? Estos gastos se hacen para formar la empresa, pero realmente como no existen unas ventas, no tenemos dónde hacer la equivalencia entre los gastos y las ganancias. Es por esta razón que en la ley de actualización tributaria nos dicen que podemos amortizar, es decir, ir incluyendo estos gastos paulatinamente entre nuestros estados financieros para ir bajando esa cuota de impuesto que debemos de pagar. Es por esta razón que la ley nos indica que los gastos de organización, de instalación, de constitución deben dividirse en 5 y así vamos a ir incluyendo durante 5 años estos gastos. Y pues acá tenemos lo que es el esquema, ¿verdad? Del inventario y al final no nos queda más que realizar la suma de todos los rubros que tuviéramos nosotros en nuestras cuentas. Sin embargo, pues como les digo, lo vamos a ver un poquitito más adelante. El pasivo corriente, como su nombre lo indica, ¿verdad? Ya dijimos que corriente significa que está dentro de la empresa de 0 a 12 meses y no corriente va a ser lo que está dentro de la empresa mayor de 12 meses. En el pasivo corriente vamos a encontrar la cuenta proveedores, acreedores y todas aquellas deudas que digan por pagar a corto plazo. Las otras cuentas que podemos incluir dentro de este grupo son todos los impuestos por pagar o retenciones por pagar. ¿Por qué? Porque usted un impuesto no lo va a guardar dentro de la empresa por 2, 3, 4 años. Usted tiene hoy el impuesto y le da un mes o le da días para poderlo pagar. Por esta razón va a ser activo corriente, pasivo corriente, perdón. El pasivo no corriente es todo aquel que está dentro de la empresa a más tiempo de un año. Dentro de este pasivo podemos encontrar las hipotecas y los préstamos bancarios, que aunque no nos digan que es a largo plazo, nosotros vamos a saber que es a largo plazo porque un banco nunca le va a dar a usted un préstamo a menos de un año. 18 meses, 24 meses, a ese tiempo se lo da, pero no a menos de un año. Y las hipotecas, pues que ustedes ya tienen ese conocimiento que es a 5, a 10, a 15 años, nunca va a ser menor a un año. Entonces es por esta razón que van en el activo no corriente. Suma pasivo es el total que debemos de sacar de cuánto es el total de todo el pasivo de la empresa. Después vamos a tomar todo el activo y le vamos a restar la suma del pasivo y vamos a obtener lo que se llama patrimonio neto. Si es de una persona, si es una sociedad, capital social, hablando de una sociedad colectiva, comandita simple, o si es una sociedad anónima, lo que es el capital autorizado o capital, acá dentro del patrimonio neto vamos a encontrar la cuenta capital autorizado, el saldo que tengamos de acciones por suscribir, los suscriptores de acciones, también el saldo que se tiene, y pues el capital pagado ya no se refleja acá en el patrimonio neto porque ya lo tenemos incluido dentro del activo.
Y por último, vamos a tener la última línea, ¿verdad? Suma pasivo y patrimonio neto. Acá ustedes lo ven así porque es solamente el esquema de cómo va ordenado el inventario. Acá podemos encontrar pues un cuadro sinóptico donde tenemos algunas de las cuentas que nos dicen que van en el activo corriente y en el activo no corriente. Sin embargo, es fácil. Cuando a ustedes les digan, tenemos esta cuenta, por ejemplo, clientes, usted sabe que los clientes no van a durar más de un año en la empresa, entonces lo vamos a colocar dentro del activo corriente. Y dentro del activo no corriente son todas aquellas cuentas que duran en la empresa más tiempo a un año. Acá tenemos lo que es el pasivo. De igual manera, tenemos el mismo concepto, pasivo corriente, aquel pasivo que va a durar dentro de nuestra empresa un tiempo menor de 12 meses, y el no corriente, aquel pasivo que va a durar dentro de nuestra empresa a más de un año. El patrimonio puede ser, como les decía, individual o social. Cuando es individual es cuando la empresa tiene un solo propietario. Cuando es social, vamos a ver que tiene varios propietarios. Acá tenemos el ejemplo de cómo realizar lo que es un ejercicio. Acá en pantalla ven ustedes lo que es un ejercicio de un inventario, pero vamos haciéndolo despacio. Fíjense que en el inventario, cuando lo hacemos por la liquidez de la empresa, vamos a iniciar por lo que es caja, caja chica y bancos, es decir, activo corriente disponible. Si se dijera que es el registro por la naturaleza de la empresa, vamos a iniciar por el activo no corriente. Sin embargo, o iniciamos con corriente o no corriente, pero siempre vamos a iniciar con activo. Y pues acá tenemos el activo corriente disponible con caja bancos, iba por cobrar, bueno, el IVA por cobrar, ya este pertenece al activo corriente exigible. Debemos de ir anotando acá cada una de las cuentas en el orden que se nos indica, ¿verdad? El orden es activo corriente disponible, exigible y realizable. En este caso, pues, ¿de dónde sale estos 60,000 que ustedes observan en la línea del IVA por cobrar? Sale de la cantidad del valor neto de varias de las cuentas multiplicado por el 12%. Sin embargo, yo sé que ahorita puede ser un poco confuso porque no lo ven, pero en la siguiente diapositiva ya vamos a ir tomando la forma de cómo hacemos ese cálculo. Acá tenemos el cálculo de las mercaderías. Lo primero que debemos de leer a la par de mercaderías dice con el IVA incluido. Cuando se nos diga con el IVA incluido, nosotros debemos de hacer el cálculo del valor neto. En este caso vamos a ir haciendo el recuento del valor neto de cada uno de los relojes que están ellos teniendo en inventario, y lo vamos a multiplicar por el valor total que simboliza el inventario de estos relojes. En el caso de la primera dice que son 12 relojes marca Citizen a 504, lo dividimos en 1.12, tenemos 450. Vemos que vendimos 12 relojes, vamos a llegar a un resultado de 5,400. Ahora nos vamos con los relojes Ori, tienen un precio de 442.40 dividido 1.12 nos da 395. Por 12 relojes, que es nuestro inventario, vamos a tener 4,740. Los relojes Cornavin tiene un precio de 400.96 dividido 1.12. Tenemos un valor de 358 por 12. Esto nos va a dar 4,296. El reloj Timex tiene un precio de 514.08 dividido 1.12. Tenemos que son 459 por 12, que es nuestro inventario, tenemos 5,508. Ahora bien, nos vamos a ir al siguiente. Reloj Bulova vale 571.20 dividido 1.12, son 510 por 12 que tenemos en bodega, son 6,120. Algo importante que debemos de recordar es que cuando nos digan que la cantidad tiene el IVA incluido, siempre, siempre lo vamos a dividir en 1.12. Es un coeficiente que ya está dado. En los relojes para dama, el reloj marca Casio vale 330.40 dividido 1.12,
vamos a obtener que vale 295 por 12 unidades que son, vamos a tener 3.540. El reloj Caribe vale 252 dividido 1.12, obtenemos un total de 225 por 12, que es nuestra compra, serían 2.700. Acá vamos a tener el cálculo de las últimas cantidades. El reloj Citizen vale 468.16 dividido 1.12 son 418. Por 12 unidades son 5.016. Como les digo, esta división que tenemos acá en los relojes Caste 604.80 dividido 1.12, debemos de tener siempre presente que el cálculo de valor neto es la cantidad que vale el artículo dividido 1.12. Tenemos que vale cada uno 540 por 12 unidades que tenemos, entonces vamos a tener 6.480. El reloj Timex tiene un valor de 408.80 dividido 1.12, tenemos 365 por 12, para tener un total de 4.380. Reloj Oris tiene un valor de 554.40 dividido 1.12, vamos a tener que vale 495 por 12, vamos a tener que su valor es de 5.940. Leen las mercaderías. Entonces, ¿cómo vamos a tener en nuestro papel factura ordenadas nuestras mercaderías? En la primera columna vamos a tener todos los valores netos unitarios. En la segunda columna vamos a tener el total del valor neto por la cantidad que tenemos acá. Y en la tercera columna, el total de nuestra cuenta. Bueno, vamos a continuar con lo que es el mobiliario de equipo. En el mobiliario de equipo tenemos exactamente la misma palabra, con el IVA incluido. Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso al ver la palabra IVA incluido? Hacer el cálculo del valor neto. Realicémoslo. El valor neto de cada uno de los artículos que tenemos en el mobiliario de equipo, en este caso son 800.80 dividido 1.12. Vamos a tener un total de 715. Y como nos dice que son 3 mostradores, multiplicamos por 3 para obtener 2.145. 2 vitrinas de aluminio con un valor de 1.058.40. Lo dividimos en 1.12 y vamos a obtener un resultado de 945. Multiplicamos por 2 porque son 2 vitrinas las que tenemos en existencia para dar un total de 1.990. Tenemos un escritorio secretarial a 700 dividido 1.12, obtenemos que vale 625. En esta ocasión no lo vamos a multiplicar porque solo tenemos un escritorio. Tenemos una calculadora a 487.20, esta dividida en 1.12, vamos a obtener que vale 435 en su valor neto. No lo multiplicamos porque sabemos que es una sola calculadora. Y acá nos queda realizar el cálculo de la silla secretarial. Nos vale 795.20 dividido en 1.12, vamos a obtener un total de 710. No lo multiplicamos porque es la única silla secretarial que tiene nuestra empresa. Ahora veámoslo cómo se miraría en el papel factura. Como dijimos, el valor unitario lo vamos a ver acá en la primera columna, el total de todos nuestros artículos, es decir, esta columnita de las unidades por la cantidad unitaria del valor neto nos va a dar la segunda columna. Y al tener anotados todos los artículos acá en la segunda columna, vamos a realizar una suma que va a ser el total de la cuenta. Ahora bien, acá tenemos lo que son gastos de organización. Vemos que acá tenemos lo que es una factura y tenemos una factura especial, tenemos lo que es un recibo. Cada uno de estos documentos se va a registrar de distinta manera. No es complicado, pero es diferente el registro. Entonces, vamos a observar.
Vamos a hacer el cálculo de lo que es el valor neto. El valor neto de los 6 libros de contabilidad. Tomemos libro por libro y realicemos el valor. Nos dicen que un libro tiene un valor de 48.16. Dividido en 1.12 vamos a tener que cada libro nos vale 43 quetzales y se nos dice que son 6 libros. Entonces 43 por 6 tenemos 258. Siguiente, el cálculo del valor neto de la factura especial. La factura especial tiene un valor de 840 con el IVA incluido. Quiere decir que nosotros debemos de tomar el valor neto, que son 750. Para tener el cálculo del IVA, vamos a tener 750 por el 12%, es un total de 90 quetzales. Pero ¿qué pasa? Como es factura especial, nosotros debemos de hacerle el cálculo del IVA y del ISR. Entonces, el ISR que le vamos a retener a esta factura es el valor neto por el 5%. Que quede claro, para cuando usted realice el cálculo de un impuesto, siempre, siempre debe de tomar el valor neto. ¿Por qué? Porque está prohibida, según nuestra Constitución, la doble tributación. Entonces, si usted multiplica por los 750, usted está cometiendo, por los 840, perdón, está cometiendo el error de la doble tributación. El cálculo debemos de hacerlo por los 750. Al multiplicar 750 por el 5% nos da 37.50. El ISR retenido va clasificado dentro del pasivo, pero como estábamos trabajando la factura especial, son los 3 rubros que debemos de conocer de este documento. Y pues acá los tienen descritos en lo que sería el papel factura. Solo tenemos unidades en lo que son los libros de contabilidad. Anotamos el total sin el IVA siempre. La factura especial es su valor neto. Y pues los recibos y el timbre fiscal solamente copiamos la cantidad. No debemos de trabajarlo en nada. Al tenerlo todo anotado, vamos a tomar las cuentas, las vamos a sumar y las vamos a pasar a la tercera columna. Habíamos dicho que no sabíamos de dónde salía la cantidad del IVA por cobrar, entonces hagamos el cálculo. Usted tomó el valor neto de toda la mercadería que asciende a 54.120, el valor neto de todo el mobiliario y equipo que asciende a 5.372.68, los libros de contabilidad que asciende a 230.36 y la factura especial que tiene la cantidad de 750. Entonces, ¿cuál es la cantidad que debemos de calcular el IVA? Tenemos la sumatoria de todas estas cuentas por un valor de 60.473.04. Lo multiplicamos por el 12% y vamos a obtener 7.256.76, que esto es igual a lo que es el IVA por cobrar. Viéndolo desde el punto de vista del papel factura, tenemos que el IVA por cobrar es de el 12% sobre la cantidad de todas las cuentas donde tomamos el valor neto, que asciende a 60.473.04 por el 12% que es 7.256.76. Ahora vamos a observar que así lo veríamos en la parte de la sumatoria del activo en lo que es nuestro papel factura, ¿verdad? En la primera columna todas las cantidades unitarias, en la segunda columna que es la multiplicación del valor neto unitario por la cantidad de producto, en la tercera columna la suma total de cada una de las cuentas, pasándonos a lo que es el pasivo. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo del pasivo? Pues bueno, en nuestro ejercicio nos decía de las mercaderías se adeuda a distribuidora el reloj, distribuidora el péndulo, distribuidora Carnavin. Entonces vamos a ir detallando. Primero vamos a iniciar por lo que es el pasivo corriente y anotamos en este caso lo que son los proveedores y el recuento, ¿verdad? De cuánto se le debe a cada uno de los proveedores. En la segunda columna, la cantidad de la deuda y en la tercera columna, el total de lo que es la deuda de todos. En la parte de mobiliario de equipo se nos decía que debíamos 3 letras de cambio de 500 cada una. Y esto va a ser documentos por pagar. Y anotamos cuántos son los documentos. Se nos dice que es de 500 cada una para un total de
1.500. El total de documentos por pagar en la tercera columna. Y pues en los libros de contabilidad ya habíamos dicho que existen un IVA retenido, un ISR retenido. Entonces vamos a ver acá en el cálculo de la factura especial. En el cálculo de la factura especial, recuerden que teníamos lo que era el IVA retenido, el ISR retenido. ¿De dónde nace el IVA retenido? Del IVA por cobrar. Y el ISR retenido es un rubro que se nos dice que debemos de hacer el cálculo. Entonces, en este caso de la factura especial, vamos a tener el IVA retenido, que es el IVA por cobrar, y el ISR retenido que nos indica la ley. ¿Cómo hacemos el registro? Lo tenemos de la siguiente manera. Ustedes van a ver el ISR retenido sobre compras porque acá tenemos también en el mobiliario y equipo, se nos dice que los 5.372.68 está sujeto a retención definitiva. Y cuando está sujeto a retención definitiva, se nos dice que debemos de calcular el valor neto y sobre esto multiplicar el 5%. Así vamos a tener nuestra retención. Entonces, acá tenemos ISR retenido por pagar sobre compras. ¿Y de dónde lo sacamos? Del mobiliario y equipo. ISR retenido por pagar sobre factura especial fue el cálculo que realizamos de la factura especial, y el IVA retenido sobre factura especial que fue este que observamos acá. Ahora bien, el cálculo del patrimonio neto. Tenemos lo que es el patrimonio neto y el pasivo, ¿verdad? ¿Qué paso nos hace falta? Observar cómo nos quedaría el pasivo en lo que es el papel factura, y nos quedaría de esta manera hasta la suma del pasivo. Entonces el siguiente paso es calcular el patrimonio neto, y el patrimonio neto va a ser la suma del activo menos la suma del pasivo, y así vamos a obtener lo que es el resultado del patrimonio neto. Veámoslo, suma activo menos suma pasivo, tenemos un patrimonio neto de 141.857.62 y pues lo anotamos como patrimonio neto capital, y el último paso es sumar el pasivo más el patrimonio neto que nos debe de cuadrar con lo que es el activo. ¿Ve? 155.153.75 es la misma suma del pasivo y el patrimonio. ¿Qué sumamos acá? Sumamos lo que es el patrimonio neto y sumamos el pasivo y ya nos cuadra. Si no nos cuadra, debemos de ponernos a analizar cada uno de los rubros anotados porque podríamos tener algún error. ¿Cómo se observa en el papel factura la parte del pasivo y patrimonio neto? De esta manera. Primero anotamos todo el pasivo, pasivo corriente, si existiese pasivo no corriente. Por último, lo que es el patrimonio. Y el inventario lleva un resumen. En el resumen vamos a ir anotando solamente el nombre de las cuentas, y en el caso de las cuentas de activo las vamos a anotar en la segunda columna, y las cuentas del pasivo y el patrimonio en la tercera columna. ¿Por qué? Porque este resumen es lo que nos sirve a nosotros de partida de apertura cuando iniciamos nuestro libro diario, y de acá sale también lo que es un pequeño balance. Y la otra parte que se necesita en el inventario de lo que es la certificación, cuando usted escribe a cuánto asciende el activo, a cuánto asciende el pasivo, y al final, pues la fecha y las firmas del propietario y la firma de usted como contador que realizó el inventario. Entonces, pues nuestra clase hasta acá ha llegado. Me quedo con la frase: tú creas tus propias oportunidades. En la vida, pues usted puede ver a muchas personas que van teniendo distintas oportunidades y usted dice que suerte. No, no es suerte. Uno mismo crea sus propias oportunidades, algo que si sucede, ¿verdad? Que las oportunidades muchas veces no se dan dos veces en la vida. Entonces, cuando se tiene una oportunidad de desarrollo, de progreso para nuestra vida, debemos de aprovecharla. Por eso los dejo con la frase, ¿verdad? Tú creas tus propias oportunidades. Los espero en nuestra próxima reunión. Hasta pronto.